Bueno, ahora sí vamos a trabajar el tema mediciones científicas. ¿Qué es medir? Medir es asignarle un valor numérico a una magnitud que se obtiene al comparar dicha magnitud con otra de su misma especie, que se considera fija y recibe el nombre de unidad de medida. ¿Qué es una unidad de medida? Es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física. Una unidad de medida toma su valor a partir de un patrón. ¿Qué es el Sistema Internacional de Unidades, más conocido como SI? No es otra cosa que la aceptación internacional de la utilización de unidades de medida de las magnitudes físicas de los cuerpos. ¿Cuál es la unidad de patrón de medida de longitud del Sistema Internacional? Como unidad de medida de longitud se adoptó el metro. Tiene una definición la cual ha variado durante el tiempo. La última definición fue emitida el 21 de octubre de 1983. Se define el metro como la distancia recorrida por la luz en el vacío durante 1 sobre 299.792.458 segundos. ¿Qué es la magnitud? La magnitud es todo aquello que se puede medir, por ejemplo, la temperatura, el tiempo, la longitud y la masa. A cada magnitud corresponde una unidad. Por ejemplo, la unidad de magnitud de longitud es el metro. Y también podemos mencionar que la unidad de magnitud de la masa es el gramo. ¿Qué es unidad de patrón? Es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud. En general, una unidad de medida toma su valor a partir del patrón o de una composición de otras unidades definidas previamente. Las primeras se conocen como unidades fundamentales o básicas, mientras que las segundas se llaman unidades derivadas. ¿Qué es el Sistema Internacional? El Sistema Internacional de Unidades, como ya lo hemos mencionado, no es otra cosa que la forma aceptada internacional de la utilización de unidades de medidas de magnitudes físicas de los cuerpos. El Sistema Internacional de Unidades, el SI, es conocido como Sistema Métrico Moderno y es el estándar científico de pesas y medidas. Este sistema se compone por 7 unidades básicas y muchas unidades suplementarias derivadas y especiales. También alberga ciertas unidades que no pertenecen propiamente al sistema, pero son de uso común. Mencionaremos que la abreviatura de la unidad es igual en singular y en plural, por ejemplo, 1 centímetro y 15 centímetros. Y solo al final de la oración se coloca un punto después de la abreviatura. Seguimos repasando algunas definiciones. Ahora vamos a ver la longitud. ¿Qué es la longitud? Magnitud que expresa la distancia entre dos puntos o cada una de las dimensiones de un cuerpo. El metro es una unidad de longitud y tenemos, por ejemplo, un pulpo gigante de 7,5 metros de longitud que ha sido encontrado en la playa. ¿Sí? La longitud es una medida de una dimensión, en el caso que sea lineal, por ejemplo el metro, mientras que el área es una medida de 2 dimensiones, el cuadrado, por ejemplo el metro cuadrado, y el volumen es una medida de 3 dimensiones, cúbica, por ejemplo metro cúbico. ¿Qué es el tiempo? El tiempo no es otra cosa que la magnitud física con la que vamos a medir la duración o separación de acontecimientos sujetos a cambio, de los sistemas sujetos a observación. El tiempo permite ordenar los sucesos en secuencias, estableciendo un pasado, un futuro y un tercer conjunto de eventos, ni pasados ni futuros, respecto a otro. Bueno, ¿y qué será la masa? Pues la masa es la magnitud que cuantifica la cantidad de materia de un cuerpo. Una unidad de masa en el Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo. No debe confundirse el peso, ya que es una fuerza. Aquí tenemos pues un esquema donde están los múltiplos y submúltiplos. Para poder formar los múltiplos y submúltiplos están los prefijos. Tenemos el prefijo dk, está entre los múltiplos, ¿no? Con su símbolo de 10 a la 1, hecto con su símbolo h y 10 al cuadrado, kilo, k, 10 al cubo, mega, m, 10 a la sexta, giga, g, 10 a la novena y tera con la letra T mayúscula 10 a la 12. Y en los submúltiplos tenemos a deci, D minúscula 10 a la menos 1, centi, C minúscula 10 a la menos 2, mili, M minúscula y es 10 a la menos 3. Micro, que es una U, también puede ser una U corrida, que es 10 a la menos 6. Nano, se simboliza con N, 10 a la menos 9. Pico, con P minúscula, 10 a la menos 12. Femto con F, 10 a la menos 15. Y ato con A minúscula, que es 10 a la menos 18. Muy bien.
Múltiplos. Acá tenemos los múltiplos y submúltiplos en las cuales se van a establecer las unidades. Acá tenemos unidades de Newton, con vatios y de faradios, ¿no? 25 decanewtons. Ya sabemos que el término deca no es otra cosa que 10 veces algo. Entonces serían 25 por 10, serían 250 newtons. Si tenemos 37,3 gigavatios, ya indicamos que giga es 10 a la 9. Entonces va a ser 37,3 por 10 a la 9 vatios. Y 0,62 microfaradios se va a multiplicar 0,62 por el prefijo micro, que equivale a 10 a la menos 6, ¿sí? Y aquí tenemos 0,62 por 10 a la menos 6 faradios con sus equivalencias correspondientes. Bueno, en las unidades básicas no hay que olvidarnos que tenemos la longitud, que es el metro, su símbolo M, la masa, que es el kilogramo, su símbolo kg, el tiempo, que es el segundo, su símbolo S, la intensidad de corriente eléctrica, que es el amperio, su símbolo A mayúscula, la temperatura, que es el Kelvin, su símbolo K mayúscula, la cantidad de sustancia, que es el mol, ¿no? Su símbolo es las mismas letras mol, y la intensidad luminosa, que es candela, que su símbolo es CD. Dentro de las unidades de sistemas derivadas tenemos a la fuerza, a la presión, a la energía de trabajo, potencia, área, volumen, densidad, aceleración y velocidad, con sus respectivas unidades y símbolos. Muchas gracias por su atención.